a Lima, en general a Perú, estamos muy gustosos con su visita y sobre todo la disposición a resolver nuestras dudas, ¿no? Y eso, digamos, es loable. Bueno, como le comentaba, hemos hecho una recopilación de algunas preguntillas en las cuales son un poco de todo, ¿no? Pero principalmente sobre TMR, ¿no? La primera es más que todo, por ahí un pajarito nos comentó que usted hace varios años, usted fue miembro de la ABA. ¿Cómo fue su experiencia? O si no estuvo, o por qué se hace el cambio. Sí. Yo soy miembro de la ABA actualmente. No se ha salido. Pero sí que es cierto que durante no sé, quizá la última vez que estuve, no es lo mismo hace ya 10 años que no he vuelto a la ABA. El año pasado iba a ir, pero tuvimos un problema y no pudimos ir. Íbamos a ir en concreto con Fran y yo, y no pudimos ir. Pero la Asociación de Análisis de la Conducta para mí es la cuna, ¿no? Es el punto de referencia en el cual, sin ser una persona norteamericana, pues, y trabajando bastante aislada en España, ¿no? Pues yo comencé a contactar con otros colegas y con otras personas que estaban haciendo un trabajo desde una perspectiva que era la que a mí me gustaba. De manera que para mí ir a los congresos, a las convenciones que había en la ABA era un lujo, ¿no? Y la ABA, y luego también estaban las reuniones que hacíamos en Europa, de los grupos, especialmente el de Londres, ¿no? De análisis de la conducta, que eran incluso mucho mejores que la ABA, porque eran muchas menos personas y nos daba la oportunidad de poder discutir los trabajos, cosa que en la ABA muchas veces la premura, el poco tiempo que hay para presentarlas, para hacer las cosas, está muy poco para discutir, ¿no? Pero bueno, yo nunca me he sentido desplazada de la ABA, ¿no? Lo cierto es que la ABA, y siempre he estado muy en contacto con Mike Dugar, que es una de las personas más relevantes de la ABA, ¿no? Es cierto que, como decía antes, hubo una época en la que la ABA, los congresos eran con temáticas, eran monotemáticos. Principalmente es autismo, y es durante años y años y años, ¿no? La última época, en los últimos años que yo estuve, la temática era autismo y había muy poca investigación de otro cariz, ¿no? Hubo una época muy buena cuando se comenzó a expandir todo el tema relacionado con relaciones de equivalencia, pero también llegó un momento en que eran demasiados los trabajos de relaciones de equivalencia, entonces todo el mundo hacía relaciones de equivalencia en todas las direcciones, ¿no? Yo tuve siempre la impresión, siempre, en una época, quizá hace ya 15 años, como que la ABA estaba estancada, que la investigación que se hacía era muy poco creativa. Y era como reiterativa. Sí. Entonces yo perdí el interés por ir a los congresos y ya me volqué mucho más en lo que yo consideré que era una apertura al estudio de las conductas más complejas, sin desmerecer ni mucho menos los trabajos, porque además yo estoy muy implicada en ellos, ¿no? De aspectos complejos que se hacían en la ABA, ¿no? De solución de problemas, una serie de cosas que Skinner planteó en los años 80 en colaboración con otra gente, ¿no? Y que a mí me llamaron mucho la atención. Se hacían con palomas, la solución de problemas, era el autoconcepto, era la comunicación simbólica, una serie de temáticas que a mí me parecían extremadamente relevantes y que fue muy motivante y muy creativo ese momento, pero luego aquello no fue a más. Y sin embargo sí comenzó a surgir pues, otras líneas, otras formas, otras maneras de mirar a las conductas más complejas y que me parecieron y me parecen tremendamente interesantes. Para mí la ABA es un punto de referencia y de hecho tengo intención de volver a la reunión que va a haber en París en noviembre del 17. No se me da tiempo porque la deadline quedan 5 días. Está contando, cuéntame. Sí, lo que viví ayer. Sí. Entonces, ¿cómo sí nació el cambio o digamos, cómo usted
usted vio la necesidad de estudiar el comportamiento complejo en la cognición y el lenguaje? Mi interés desde que estudiaba psicología era el lenguaje. Siempre ha sido. Sí, siempre ha sido el lenguaje. Entonces yo me movía, la razón por la cual me movía el lenguaje, entre otras muchas cosas, pero la principal era que yo tenía una hermana pequeña que tenía un problema importante, era una chica retrasada en el desarrollo con una deficiencia considerable, ahora ha fallecido hace 2 años, y yo me involucré en psicología fundamentalmente con la idea de poder dar solución a los problemas que mi hermana tenía, y uno de los principales, además de comportamientos disruptivos como los denominábamos en aquella época, era que no tenía lenguaje. De manera que yo rebusqué, estaba estudiando todo lo que pudiera orientarme hacia ahí, ¿no? Y ese fue mi contacto con el análisis de la conducta. Su primer contacto. Sí, desde ahí pues bueno, ha sido siempre una línea, continuar con las cosas que tuvieran que ver con el lenguaje, con enseñar el lenguaje a los niños. Por ahí contacté con unos programas que estaban basados en logas y desde luego con el punto de vista de Skinner y con conducta verbal. Y desde ahí pues ya ha sido un devenir, ¿no? Una investigación. Enseñando a los niños lenguaje nos dábamos cuenta de que no teníamos posibilidades de producir mucha generalización, es decir, que sí que aprendían tactos, aprendían mandos, enseñamos intraverbales, pero no había generalización, no fuimos capaces de generar pues lo que Chomsky denominó generativity, ¿no? Y que por supuesto con otro nombre, pero está en conducta verbal de Skinner, por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda, ¿no? Pero no había medios, no conocíamos cómo hacer eso, ¿no? Hasta que surgió, pues por puro insight, ¿no? Por pura, como ocurre en investigación, pues cuando los investigadores están haciendo algo y encuentran otra cosa, y así es como se desarrolla el tema de la emergencia en la conducta con el estudio de Sigman del año 71, y cómo pues tratando de enseñar a una persona a leer, lo que se encontró fue que se generaban nuevas conductas, y esa es la cuna de la generativity, y desde ahí pues ya se desarrollaron otras maneras de abordar, y esta es parte de la motivación para que se desarrollara pues, la teoría del marco relacional, y que podamos estar en este momento pues, comprendiendo mucho más aspectos complejos que no sabíamos hace años cómo abordarlos. Por ejemplo, usted ahorita tocó a este autor, ¿no? A Sigman, digamos, el que menos cuando lee o ha leído a Sigman, a veces es un poco difícil de repente hacer la diferencia, ¿no? Con el RFT. ¿Y usted qué diferencia de repente encontraría entre la propuesta original de Sigman o la variación? ¿Es una variación o es distinta? Sigman, yo le conocí, no hace mucho tuve una comunicación con él, al hilo de una cuestión personal, ¿no? Las relaciones de equivalencia era el foco de Sigman. Es decir, él utilizó esos términos matemáticos para... No había en el análisis de la conducta una manera de operativizar que surgieran relaciones que no habían sido explícitamente entrenadas, es decir, que funciones o que estímulos que no habían sido, cuya presencia no habían sido reforzadas, ciertas elecciones pues pudieran adquirir la función discriminativa de una manera emergente, ¿no? Él utilizó los conceptos de relaciones de equivalencia, pero el lenguaje humano no son solo relaciones de equivalencia. Es decir, que él lo que hizo mucho, fue establecer las relaciones, todas las relaciones iniciales de reflexividad, la simetría, la transitividad y la equivalencia, y todo eso estuvo muy bien. Después no fue Sigman, sino que fueron los trabajos de Tubar los que, sobre la base de las relaciones de equivalencia, generó investigaciones para hablar de la transformación, de la transferencia de funciones. Es decir, cuando una función a un estímulo se transfiere al resto de estímulos que son funcionalmente equivalentes. Las relaciones de equivalencia, sin hacerlo explícito, pero
establecían relaciones entre dos estímulos sobre la base del es como, esto es como esto es igual a este. Pero hubo distintas teorías en aquellos momentos, ¿no? La posición de Sirman, la posición de Ferguson en relación a por qué surgen o no surgen las equivalencias, cuál es la relación entre las relaciones de equivalencia o la producción, la emergencia de esas relaciones y el lenguaje, y además surgieron otras personas que señalaron que el lenguaje que las relaciones de equivalencia no es un ejemplo de lenguaje, no es que las relaciones de equivalencia se generen porque hay lenguaje, que era lo que daban los estudios de la época correlacionales, dado que los niños que mostraban las relaciones emergentes eran los que más nivel de lenguaje tenían, etc. Pero eso no explicaba, no es que la equivalencia se explique por el lenguaje, sino que la equivalencia es un ejemplo de lenguaje, es un caso más de lenguaje. Esa es una diferencia tremenda respecto de la posición de Ferguson, de la posición de Sirman, que no planteó una explicación especial a las relaciones de equivalencia más allá de la misma susceptibilidad que había para el reforzamiento. Y fueron los teóricos que luego, los autores que luego plantearon y escribieron la teoría del marco relacional, los que abrieron las puertas, en el sentido de la equivalencia es un tipo de relación de lenguajes, posiblemente es la más básica, pero el lenguaje humano está hecho de muchas más relaciones entre elementos. Y de ahí pues que se definiera el lenguaje como comportamiento relacional y que se empezaran a tratar de ver en el lenguaje natural cuántas familias o marques, ¿no?, de relaciones había, y surgen que no solamente es la de equivalencia, es como, sino que es la de distinción, es la de oposición, es comparaciones temporales, espaciales, jerárquicas, de ética, etc. Entonces hay una diferencia, no es un cambio, es una continuidad, ¿no? Claro, como que es un caso de repente, no específico, pero es como es parte de todo. Es parte, es un poco la base, ¿no? Evidentemente la forma de explicar Sirman, la forma de explicar la equivalencia no es solamente diciendo que emerge, ¿no?, sino que la teoría del marco relacional da razón de cómo surge la equivalencia, y es hablando y haciendo una especificación de lo que son las operantes. O sea, el comportamiento es una organización en operantes, y luego están las operantes relacionales, que son las que denominamos, o las que tienen que ver, o que son el lenguaje, que tienen unas características específicas, pero que se forman de la misma manera que todas las operantes, con múltiples ejemplos. En este caso, lo que ocurre es que los múltiples ejemplos permiten que se conformen lo que llamamos claves relacionales, que se conformen que palabras o gestos adquieran la función de una relación. Y como yo suelo decir, son relaciones que no existen en el medio natural, sino que se forman sobre la base de la contingencia a través de múltiples ejemplos que genera la comunidad verbal, para que podamos establecer que algo es como, o algo es opuesto, aunque luego los elementos que se establecen en relación a esas claves relacionales no necesariamente sean opuestos, no necesariamente sean iguales, y sin embargo los veamos como tales y nos comportemos de acuerdo a ese marco. Y ahora sí voy a ver una de las preguntas de los chicos, a ver. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo al tratamiento de la RFT, ¿cómo esto se va cómo, por ejemplo, el comportamiento analógico del que usted planteaba, se puede diferenciar de repente de un comportamiento más sencillo? Es que la TMR simplemente es exclusividad de repente de lo que es lenguaje y cognición humana, o también podría de repente explicar comportamientos más sencillos. La teoría del marco relacional es una teoría operante. Claro. Es una teoría que indica cómo se forma el lenguaje. ¿Cómo lo hace? Pues hace una descripción de el lenguaje, son operantes relacionales, es la formación de las operantes relacionales. ¿Y cómo se aprende? Se aprende de manera operante, se aprende sobre la base de múltiples ejemplos que están hechos de antecedentes, respuesta y consecuencias. De tal manera que el niño que antes no tenía
digamos, un indicativo del es como, pues lo va a tener, y después puede leer que Periquito o que Pedro es como Juan, y Pedro es muy alto, entonces puede derivar que Juan es muy alto. Cuando aprende a través de múltiples ejemplos lo que sería una relación de oposición, se le puede decir que Pedro es lo opuesto de Juan, que Pedro le gusta muchísimo bañarse en agua fría, y entonces el niño va a derivar que Juan no le va a gustar bañarse en agua fría, sino que le va a gustar bañarse en agua caliente. Entonces, eso es ese tipo es decir, el lenguaje no es el aprendizaje de esas claves y su aplicación después a cualesquiera eventos, ¿no? Y entonces se transforman las funciones sobre la base de la relación que hay, como respondemos a un estímulo en términos de otro. Como teoría, es una teoría operante que da razón de cómo se aprenden esas operantes relacionales que tienen la característica de poder derivar la relación entre dos estímulos, aunque no demos más que una relación, podemos derivar la relación que tiene al revés, y podemos derivar que si Pedro es igual de alto que Juan y Juan es más alto que Luis, podemos establecer la relación que hay entre este y este. Es decir, que es una teoría operante del lenguaje, pero operante en el sentido de que está hecha de la misma manera que todos los operantes, a través de múltiples ejemplos reforzadas, ¿no? Pero permite que de alguna manera se abstraiga un concepto que sirve para determinar o para dar sentido a una palabra o a un gesto, que cada cultura es de una manera y que indica una relación. Desde ahí, pues permite, la teoría del marco relacional permite entender todas aquellas conductas que están sujetas a lo que hacemos los humanos, y es que podemos entender textos nuevos, podemos establecer relaciones que antes no hemos visto, no nos han contado, y podemos mirar así, establecer una relación de oposición entre elementos, formular una regla de dos elementos que son opuestos. Podemos mirar qué pasa aquí, qué pasa allá, y establecer que hay una relación temporal, y podemos establecer que esto, si va antes y siempre pasa esto, entonces establecemos una relación causal. Es decir, que la teoría del marco relacional, si es útil, lo tiene que ser para mostrar y para que podamos entender todas aquellas conductas que decimos complejas en el sentido de nuevas, que no son explícitamente entrenadas, que no están explícitamente fomentadas de forma concreta por una contingencia, sino que viene de una relación entre elementos. Y que por tanto, pues, diríamos que son derivadas o que son emergentes, y que podemos formular reglas que antes no hemos formulado, que podemos entender reglas, o leemos o escuchamos a alguien, usted me escucha a mí, o yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, nos entendemos. Todo eso es lo que tiene que explicar. Entonces, cuando el análisis de la conducta está centrado en que los estímulos adquieren función sobre la base de contingencias directas, o que las relaciones entre los estímulos son directas por condicionamiento, pues no hay ningún problema, porque eso ocurre en la conducta, sin duda es lo más básico, pero sobre la base de ese aprendizaje hay otro aprendizaje. Y ese otro aprendizaje nos permite dar razón de conductas y de funciones que no vienen por una relación de contingencia directa. Eso es todo. Esa es la teoría del marco relacional. No tiene ningún misterio. Si un niño... los animales no hacen analogías. No conozco ningún animal que haga analogías. No es porque los animales... No es porque nosotros no seamos animales, sino porque hemos desarrollado un lenguaje producto de nuestros antepasados que nos permite hacer cosas que otros animales no hacen. Pero seguramente que otros animales en las mismas condiciones de nuestros antepasados podrían seguramente desarrollar lenguaje. O sea, la teoría del marco relacional no indica que tenga que ser
que el lenguaje es específicamente humano, Claro. tal y como lo conocemos ahora, pero si se dan las condiciones, pues no sabemos qué podría pasar, ¿no? Por ejemplo, de repente la pregunta iba más sobre el comportamiento analógico porque, bueno, el devenir de repente de parte de la psicología cognitiva siempre ha sido tratar de dar explicaciones por las analogías, ¿no? Entonces, aquí surge una pregunta, ¿no? Puntualmente, doctora, por ejemplo, ¿cómo usted diría una diferencia así entre metáfora y analogía? Bueno, a ver, este es uno de los puntos que está indicado de alguna manera en la RFT, pero cuando se formuló no había investigación, no se había hecho la investigación necesaria, es decir, que la RFT es una teoría inductiva. Cuando se formuló había una base empírica, había una base que había sido analizada experimentalmente, pero luego de ahí se derivan muchas otras fórmulas o aplicaciones, y ese es el texto de la RFT del año 2001. Uno de ellos era el campo de la analogía y las metáforas, ¿no? La analogía ahora ya hay mucha más investigación, o sea, se ha hecho investigación en analogía y hay menos en metáfora, pero se están fabricando. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio un par de estudios. Vamos a ver, la analogía necesita dos elementos y otros dos, son como dos redes, o sea, es como dos personas, no, dos coches, que diría yo, el BMW y Mercedes. BMW, esa Mercedes, como cojamos dos frutas. Manzana, piña. Como manzana, piña. Eso sería una analogía. Tenemos dos por aquí, que en este caso estas dos, o sea, tienen una relación de distinción. Podríamos poner dos elementos que fueran opuestos. Y decir, estos elementos opuestos es como otros dos elementos opuestos. Dos elementos distintos, estos dos elementos son como estos dos elementos, ¿no? Y los niños completan, le podemos dar uno y que complete, le podemos dar nada más que dos y la clave, y después que señale las otros dos, o sea, lo podemos hacer en productivo, en comprensiva, con la terminología antigua, pero digamos que estos dos elementos, estas y estas, son independientes. Y no hay uno más fuerte que el otro. Esa es analogía. En una metáfora, ¿no? En una metáfora siempre hay uno de los elementos que de alguna manera tiene más fuerza, tiene alguna propiedad que es común con esta otra, pero que tiene que ser mucho más relevante. Es lo que llamamos la fuente y lo que llamamos el objetivo. Si yo digo que por ejemplo, una metáfora clínica, ¿no? Que si entramos en arenas movedizas y nos movemos en un intento de salir, lo que ocurre es que nos hundimos. Ahí tenemos muchas relaciones, ¿no? Ahí está el pantano o las arenas movedizas, está que entras, está que se mueve. Hay una relación causal, ¿verdad? Me muevo y ya está. Si me muevo, me hundo. Cuando un paciente tiene una sensación de angustia y se pelea con ella, se mueve, hace cosas para tratar de escapar de eso, lo que ocurre es que cuando lo está haciendo puede que en su cabeza, ¿no? su sentido de coherencia sea que estoy haciendo para dejar de estar angustiada, para dejar de estar ansiosa, pero el resultado es que se va ansiosa, va a tener más ansiedad, va a tener un ataque de pánico. Es decir, el ataque de pánico no es más que pelear con la ansiedad, ¿no? Pelear con el miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Es decir, ¿por qué puede funcionar que este problema, ¿no? Se parece a cuando una persona cae en arenas movedizas y el resultado es que en vez de salir se hunde, está cada vez más lejos? ¿Qué tiene en común?
hay elementos comunes. De entrada hay que la sensación de angustia y de ahogo, ¿no? En el paciente tiene un elemento que se parece, tiene que ser, evidentemente, para que funcione, en el paciente, no en el terapeuta, en el paciente. Tiene que conocer qué pasa con las arenas movedizas, tiene que conocer que si es que me ahogo, si no funciona. Entonces hay un canal de comunicación, ¿no? Es como hay un elemento común, hay una función común entre un elemento de esa metáfora y lo que el paciente está viviendo. Si además de eso conseguimos que en las áreas movedizas la persona se mueve, tiene un comportamiento activo, muy rápido, y el problema del paciente es que cuando está con angustia lo que hace es que se pelea, se mueve mucho, tenemos ya otro elemento que es común entre esto y facilita mucho más. Pero bueno, esto ya era entrar en qué puede hacer la metáfora. Tener varias características en común. Hay elementos comunes, ¿no? Pero además lo más importante es que uno de lo que llamaríamos la fuente, en este caso, sería las arenas movedizas. Y el target, o sería el objetivo, es la conducta del paciente. Pasaría a una persona que cae en arenas movedizas. Y está. Entonces la fuente es como tiene más fuerza, es más poderosa, tiene unos elementos, diríamos, entre comillas, ¿no? Casi intrínsecos o específicos, ¿no? que hacen que sea mucho más relevante la fuerza. Es decir, los elementos aquí están perfectamente delimitados. Es una relación causal física que no tiene muchas otras explicaciones alternativas y hace que sus componentes, que su función sea mucho más relevante que esta otra. Y entonces la función no va de aquí a cambiar, no cambia la metáfora. Lo que pasa es que la fuente cambia de target. Es como la fuente cambia el objetivo. En la analogía no pasa eso. Esto que te está pasando es como esto. Entonces en la analogía son dos redes que podríamos decir que son independientes. No hay ninguna necesidad de que haya ese tipo de funciones comunes, ni de que uno de los elementos sea más fuerte, tenga un elemento, una propiedad unitaria que la haga más relevante que esta otra. O sea, por definición, siempre una metáfora, la fuente tiene que tener esa propiedad mucho más relevante que esta otra. Pero esto es investigación muy reciente, de manera que no está tan especificada. Casi es una clase. Sí, pero sí, a mí me apasiona. No, sí, esa es la investigación que sí. falta hacer porque no está hecha, está hecha parcialmente. Claro, ¿no? Y va teniendo de repente elementos en común con otras revisiones. Bueno, y también de eso se trata la ciencia, ¿no? A mí personalmente no me ha quedado muy claro entre una analogía y una metáfora, pero digamos, tienen algo en común. Eso es lo que pensaba. Bueno, no sé si ustedes quisieran hacer una consulta respecto a de repente la metáfora raíz. Por aquí. Sí, sí. Bueno, en cuanto al tema de la metáfora, hay un artículo suyo en Acta Comportamentalia, si no me equivoco, con Francisco Ruiz, ¿sí? En el cual hablaba sobre la diferencia entre la metáfora y la analogía. Y hablaban también, como haciendo un repaso sobre las metáforas muertas, ¿no? Que unas metáforas que gracias a este tipo de comportamiento analógico, nuestra sociedad está plagada de metáforas, por lo que pueden entender la lectura, ¿no? Y muchas de las metáforas ya son tan cotidianas que que lo denominaban como metáforas muertas, ¿no? Cosas tan sencillas como el sol se pone en tal lugar o sale de tal lugar. No es que literalmente el sol sale o algo, sino es similar esas propiedades a las propiedades de que algo salga de algún otro lugar, ¿no? Es a esa metáfora. En el caso de la psicología hay una metáfora muerta muy potente, que es el de la mente, se podría llamar. ¿Cuál es su posición respecto a eso? ¿Puede dar productividad investigativa la metáfora de la mente o no? ¿O hay que buscar otros intereses, otros causas? A ver, cada artículo
hay que mirarlo siempre en el contexto en el que se hace. Digo esto porque lo mismo da ese artículo, que los libros hay que verlos siempre en el momento en el que se hacen, porque son flexibles y porque las teorías están moviéndose en función del desarrollo que hacemos. Yo no, con este tema de la mente, si sería relevante estudiar la mente, a mí depende. Es decir, le daría la vuelta y le plantearía qué cosas hay tan importantes en la conducta humana que tenemos que explicar y para qué puede sernos útil pues considerar la mente como un agente que operacionaliza, que organiza, como si fuera un homúnculo que de alguna manera dirige la conducta, ¿no? Yo no creo que vaya a ningún lado. Es decir, yo creo que la manera en la que hemos avanzado en psicología, por lo menos desde el ámbito en el que yo considero que hay avances, es porque hemos empezado a mirar la conducta y los objetos de estudio desde una perspectiva distinta a donde estábamos mirando. Si la psicología está atascada, no está atascada por el análisis de la conducta. Está atascada principalmente porque el modelo que se ha utilizado para estudiar la conducta humana ha sido un modelo formal, ha sido un modelo funcional y ha sido un modelo mecanicista. Entonces no creo que nos lleve a ningún lado hacer más estudios mecanicistas, ¿no? Eso no significa que no tengamos que estudiar algunos fenómenos que entendemos como mentales, claro que sí, pero hay que estudiar los fenómenos mentales desde una visión funcional, como conducta, sea pública o sea privada. Y hay multitud de temas que están abiertos y que no hay investigación, pero no iría yo utilizándola con una metodología que ha generado caos en la psicología, que ha multiplicado los problemas, que ha hecho las cosas mucho más difíciles de lo que realmente son. Es mi opinión. Yo tengo una pregunta, directa. Desde la terapia, si bien es cierto, la terapia de aceptación y compromiso menciona de que sus bases son de la RFT, la teoría de los marcos relacionales y todo ello. Si bien ahora comienzan a proliferar, personas que aplican a su modo la terapia de aceptación y compromiso, amoldan a su criterio la terapia de aceptación y compromiso, o hay una diversidad ya de aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso y poco a poco se van perdiendo los principios de la teoría de los marcos relacionales, ¿no? Incluso con las investigaciones recientes de la teoría de los marcos relacionales puede que se estén perdiendo también los principios skinnerianos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, voy a hablar de esto mañana, así que Más adelante. voy a repetirme, así que mañana os tapáis los oídos. A ver, la terapia de aceptación y compromiso tiene una filosofía detrás y está ahí desde que se organizó en los años 80, que se hablaba de terapia de distanciamiento comprensivo, no de terapia de aceptación y compromiso. La investigación que había en aquella época era mínima de lo mínimo. Lo que había era un interés por reglas, había un interés por la regulación de la conducta, había interés y además había investigación de sensibilidad a las contingencias, de todo este tipo de cosas que de alguna manera son la base de una manera de mirar a la cognición desde una visión funcional. Es decir, que cuando se formula de forma explícita la terapia de aceptación y compromiso en el año 99, yo empecé a trabajar con esa terapia en el año 94 y eran 30 páginas, o sea que se desarrolló después. Y viene dada por muchos anclajes, ¿no? Pero se preocupaba y las personas que lo hicieron tenían una visión conductista radical, que se viste de contextualismo funcional porque es políticamente correcto. Y esto no es porque lo diga yo, además es que así expresado por los propios autores. Es cierto que el contextualismo funcional, en mi opinión, facilita ver el modelo y la raíz de la conducta, pero no es incompatible para nada, sino que es lo mismo que conductismo radical, solamente que añade elementos, ¿sí?, en relación a cómo se formulan las reglas, principalmente cómo aprendemos que es una regla, que no estaba muy claro,
y la teoría de los marcos relacionales lo hace explícito, ¿no? Volviendo, retrotrayéndome a la pregunta, ¿no? Es decir, la terapia de aceptación y compromiso tiene su fundamento en el contextualismo funcional, tiene su fundamento en el análisis de la conducta, sí o sí, y tiene su fundamento en los trabajos incipientes de relaciones de equivalencia y de otras relaciones, que es lo que dio origen a la teoría del marco relacional. ¿Qué ocurre? Que como terapia empieza a usarse y empieza a generar variabilidad. Y esa variabilidad crece. Y crece mucho más rápidamente que crece la investigación, el lenguaje, que va a su ritmo, pero un ritmo que no es el ritmo de una máquina, sino que esa máquina depende de cuál es la creatividad que tienen los investigadores. ¿Cuál es el insight? O sea, hasta qué punto, cuando estamos investigando, ¡pum!, suena la flauta y nos encontramos con algo. Y nos permite un procedimiento, entender una conducta que no podíamos atraparla antes, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que el AD se ha expandido más que investigación se ha hecho de cuestiones tremendamente básicas de lenguaje y de condición que van mucho más allá de su uso para la terapia, sino para muchas otras conductas. Ahora, cuando esto se desarrolla mucho más y se desarrolla y se diversifica, porque hay muchas personas que contactan con ella y contactan con lo que saben, con su conducta, pues la visten de otra forma, le ponen unos nombres, la van haciendo asequible a la gente con la que ellos se tienen que mover, y eso va produciendo que el mismo cuerpo, pero vaya vestido de otra manera. No sé si me estoy explicando. De otra manera, eso produce una gran variabilidad, pero además produce otra cosa, y es que produce un distanciamiento cada vez mayor con las bases. Entonces somos unos cuantos los que llevamos mucho tiempo diciendo ojo, ojo y ojo. Yo usaré mañana una metáfora que es la del árbol. Hablo del desarrollo de la psicología contextual como un árbol, conectado a muchos árboles, que son otras disciplinas, ¿no? Ese árbol tiene raíces, que es la filosofía, que nos permite, que sí es útil, porque no todas las filosofías son igualmente útiles, es una filosofía que tiene que permitir que, como en el árbol, sean unas raíces que permitan que crezca el tronco. Y que además el tronco, si las raíces son buenas, si el tronco funciona bien, tiene que producir ramas. Entonces, el contextualismo, el conductismo radical es bueno para producir tronco. El tronco son las leyes que hemos detectado en el análisis de la conducta, todo lo que tiene que ver con el papel de la relación de contingencia, de la susceptibilidad a las contingencias heredadas de nuestros antepasados, de las leyes que regulan esa relación entre la conducta y el contexto en el que ocurre. Y esas leyes es parte del tronco, que estaba atascado, hasta que se abre y empezamos a tener leyes que nos explican cómo estímulos nuevos adquieren funciones. Cómo podemos hacer analogías, cómo podemos hacer metáforas, cómo se forma el yo, en fin, muchas cosas que no podíamos entender. Entonces, esas leyes ese tronco empieza a subir. Al principio las ramas eran pocas, porque no teníamos más que toda la clínica y todas las aplicaciones basadas en contingencias. Pero cuando surge la teoría de los marcos relacionales, cuando surge el poder explicar cómo conductas, cómo emergen conductas, cómo de repente tenemos apetencia por algo que ¿de dónde nos viene la apetencia? O que no nos gusta algo, o tenemos miedo a cosas que no hemos visto nunca, y no hay historia de condicionamiento detrás. Es decir, cuando empezamos a entender todo eso, pues se abren más ramas, porque podemos tener más aplicaciones. Claro, si la aplicación inicial, el hilo entre el tronco y la rama en ART era fino. Si la investigación no se multiplica, el tronco no se hace más grueso, no se hace más alto, ni se hace más grueso. Si la rama de AT se multiplica, se extiende demasiado, si le ponemos muchas cosas,
pero no está sujeta al buen tronco, lo que le puede pasar a la rama es que se rompa y que se caiga. Y entonces, ¡pum!, una terapia más perdida por ahí, ¿no? Entonces, llevamos unos cuantos años sistemáticamente señalando la importancia de ir a los procesos, la importancia de que los que aplican sean conocedores del tronco, sean conocedores de qué está hecho, y poder generar muchos más laboratorios donde la gente haga una investigación que no solamente sea que se han inventado, están técnicas de mindfulness, como si eso no estuviera incorporado en nada, pero lo de menos es si está incorporado o no, sino de qué está hecho. O sea, qué es diffusion, cómo trabajamos para poder hacer que las personas contactemos con los efectos de nuestra conducta y que veamos que lo que estamos haciendo no vale para nada, sino todo lo contrario, nos crea más problemas. Y por qué no cambiamos, qué hacemos cuando las personas tienen emociones muy fuertes y se dejan llevar, tienen ganas de algo y ¡bum!, se dejan llevar. ¿Cómo hacemos si no podemos cortocircuitar las ganas, excepto de manera química? Entonces tenemos que enseñarle otras cosas a la persona, posiblemente a poder notar esas ganas y diferenciarse él de sus ganas y elegir por otra dirección. Es decir, que es cierto que hay un distanciamiento, pero es cierto también que la señal de alarma ya está dada y la sensibilidad está ya. Y en los 2 últimos años del congreso de la ICBS es mucho más evidente la importancia de conectar con Didier Dutroncq, con la investigación, y la prueba de ello son los nuevos libros que hay, tanto el texto de Villate y Hayes, como el texto de Niklas, como los que nosotros estamos haciendo. Es decir, que sí, que hay ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo ya lo he dicho, ¿no? O sea, yo creo que Ad se irá y lo que tiene que quedar es una terapia contextual. Y una terapia contextual que evidentemente coja lo bueno de todos y fundamentada. Esa es mi opinión. Doctora, justo que ha tocado esa parte, usted de repente en estos años ha visto como alguna limitación de repente en esa, digamos, pasar de la parte básica, de la teoría de los marcos relacionales, a la aplicabilidad. De repente ha visto alguna limitación en estos años, ha visto de repente por ahí son traspiés, no me refiero de repente en usted, sino en ese proceso, ¿no? de la teoría pasar de frente a la aplicabilidad. La RFT no está para AT. No necesariamente. O sea, AT es una aplicación más, es una aplicación de lo que serían los procesos, ¿no? Y los procesos de la conducta y la cognición tienen que ser útiles en muchos aspectos, más allá de conducta, lo mismo da, que sea en el laboratorio, que sea para explicar cómo funciona un comercio, que sea para explicar cómo funciona una empresa, cómo mejorar la empresa para un país. Es decir, tiene que ser útil más allá de cualquier aplicación concreta. ¿Por qué? Porque el proceso no entiende de ninguna aplicación concreta, sino de muchas. ¿Está? Ha habido pues lo que pasa con todas las disciplinas, que el trabajo es muy duro, que la investigación básica es muy dura y que somos muy pocos. Y que no se trata de repetir, porque en la RFT se han repetido muchas cosas, muchas investigaciones, pero llega un momento en que ya no necesitamos más transformación de funciones. Lo que necesitamos más es, vamos a ver la transformación de funciones en otro de los marcos que no se ha dado, ¿no? O vamos a ver qué pasa con las analogías, o vamos a ver qué pasa con las metáforas. Esa investigación es muchísimo más complicada. O sea, la investigación más complicada de todas es la jerárquica. Es la más complicada de todas y es útil para toda la conducta humana. Yo soy un amante de la jerarquía, ¿no? Entonces, de los enclaves, y lo veremos mañana, ¿no? de los enmarques jerárquicos, que son útiles para todo, para entender el yo, para entender la terapia, para entender las empresas. Eso no significa que sea el único, sino que el enmarque jerárquico y Jung tiene el resto, ¿no? Porque lo que se enmarca son relaciones múltiples. En fin, por definición va a ir más lento y la terapia va más rápida. Las necesidades que tiene la gente de solucionar un problema es más rápido que
que la creatividad que podamos tener los investigadores a la hora de hacer las cosas. Entonces, claro que hay limitaciones porque necesitamos hacer cosas que no podemos hacer o porque las hacemos mal, y sin duda porque hay que mejorar aspectos de la RFT. Sí. Hay que limar, como todas las teorías, es decir, hay que ver al cabo del tiempo qué términos permanecen porque son útiles, cuáles nos han abierto puertas de investigación, cuáles no, pues entonces no hay necesidad, por definición. Las teorías deben ser minimalistas en cuanto a sus términos. O sea, hay que temblar de esas teorías que están llenas de términos. Entonces tienen que ser pocos, porque la conducta no es tan complicada, ¿no? De manera que estamos perfilando algunos aspectos del comportamiento relacional que nos abra puertas. O sea, va a salir, hay capítulos hechos ya, se han publicado, hay algunas cosas hechas por Dermot Barjols en el último, y por Ivonne y por colaboradores. Yo estoy implicada también ahí en el texto del handbook de la CIES, que salió el año pasado, y van a salir otras cosas en las que hemos estado recientemente trabajando. Es decir, que es una teoría que se mueve, que no es estática, y mientras nos sirva, genial, y de momento sirve. Y cuando nos sirva, pues no es que nos sirva la teoría, es que lo que tenemos que hacer es perfilar aquello que nos permite abrir una puerta que está cerrada. Eso es. Y así es como yo entiendo las cosas. Doctora, entonces de repente nosotros estamos sobreentendiendo que usted se consideraría más investigador, o lo es, de hecho, usted ya lo es, pero una pregunta más personal. Si tenemos que de repente decir, o usted tendría que decir, ¿se considera más investigadora o se considera más terapeuta? Yo sí tengo que hacer una graduación, evidentemente yo pongo en primer lugar mi perfil investigador, sin ninguna duda, ¿no? La parte de terapia yo no la hago como profesión, sino que la hago porque para poder investigar uno necesita hacerlo, para poderlo enseñar lo tiene que hacer. Ahí radica de repente la diferencia. Entonces, a mí me encanta trabajar con los pacientes y después ir al laboratorio. Y después del laboratorio volver a los pacientes. Y después volver a la investigación básica y ver cómo ese trasiego facilita todo. No, pero no solamente la investigación en relación a aspectos de la terapia, sino aspectos básicos. Que en el fondo da igual, porque cuando estamos operando, pongamos, haciendo investigación en coherencia o en flexibilidad, nos vale para la terapia, nos vale para las reuniones de departamento, cuando vamos, nos vale para las familias, nos vale porque estamos hablando de aspectos centrales. Pero sí, yo me considero por encima de todo, yo amo eso, disfruto muchísimo investigando, me lo paso muy bien tratando de ver problemas que no sé resolver y que les metemos mano. Esa es una frase, no sé si aquí la entendéis. Sí, o sea, las reuniones de los lunes de laboratorio no nos las queremos perder nadie, son apasionantes. Esa es la verdad, son apasionantes, ¿no? Pero para eso a uno le tiene que gustar, ¿no? Sí. Y también me lo paso bien haciendo terapia, pero no es mi profesión. Pero lo hago porque me gusta, me lo paso bien y porque es la única manera de enseñar y la única manera de ir al laboratorio y tratar de entender qué hacemos. Eso es. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué de repente recomendación nos daría en general cuando queremos iniciar investigación, en este caso básica, ¿no? A través de la RFT? Bueno, este es un tema que se ha estado discutiendo en el año anterior y todos los años en el congreso de la ICIES se habla un poco de qué poca investigación hay en estas cosas. Es muy difícil ser investigador. Es muy difícil ser investigador sin estar al lado de alguien que investigue. Eso es lo que yo veo. Yo creo que se necesita estar en los laboratorios para aprender
No se aprende a hacer investigación solo leyendo. Eso es una herramienta más. Se aprende estando, teniendo un problema, teniendo que resolverlo, hay que diseñarlo, dónde queremos ir, hay que hacerlo, hay que ver qué se ha hecho, los errores que se han cometido, y de nuevo, vuelta a empezar. Se aprende no solamente yendo la investigación que está haciendo uno, sino la que está haciendo el de al lado. El de al lado, dicho de otra manera, es pasar unos años cerca de alguien que esté haciendo investigación. Yo creo que la mejor manera es que en los países donde no hay, en los lugares donde no hay, eso es en general, hay muy pocos laboratorios de la RFT, muy pocos. No llegan a estos. Es increíble, pero es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que ser muy paciente, es frustrante y no da dinero. Y las publicaciones son muy difíciles de hacer. Y si encima lo que se está investigando es in the edge, como yo digo, o sea, está aquí en los límites, pues todavía más, porque roza con los puntos de vista contrarios, ¿no? Y hay que convencerles porque ellos son los que tienen que decir sí al artículo, es decir, que no es fácil. Es una vida de pena. Una vida de pena, pero es muy divertida, ¿no? Y es muy apasionante, pero eso me está motivando. Entonces, yo creo que la fórmula es que vaya que una o dos personas, además de leer, ¿no? Que eso da, pero no da, ¿no? Pues estén un tiempo haciendo investigación. ¿Dónde? Pues donde se hace. Si usted quiere aprender cómo se crían los tomates, ¿dónde hay que ir? Pues donde están haciendo los tomates. Ya está. Donde yo vivo, hay todo, ahí se llama un mar de plásticos, entonces es toda cultivos que son fuera de tiempo. Entonces, si uno quiere aprender ese tipo de ejercicio con los vegetales, pues tiene que ir allí a aprender cómo los hacen, ¿no? Y eso que los tomates son una cosa tremendamente simple comparada con la conducta humana, ¿no? Entonces hay que ir y hay que estar. Y luego, pues, esta persona va y se va a su país y desarrolla el laboratorio. Pero ya tiene las herramientas. Y esa persona desarrolla el laboratorio y enseña a otros. Porque ir todas las personas a los laboratorios primero es imposible, porque yo por el mío diría que no, porque estorban. Porque se es mucho y entonces, pero hay que, las universidades, o tendría que haber becas, o gente que pues vete 6 meses, vete un año entero a trabajar y a estar allí, y no se va a pagar, no se le va a pagar a nadie por eso. Entonces esa es otra opción, es llevarse a alguien durante un periodo de tiempo, una semana, ni una tarde, es decir, pues probar, porque no hay ningún diseño, es un mes, ¿no? Y un mes todo el mundo trabajando con reuniones sistemáticas y con trabajo y analizando. O sea, que investigar es ver cuál es el problema. Quiero estudiar alucinaciones, muy bien, vamos a empezar por las alucinaciones, o quiero estudiar los delirios, o quiero estudiar, yo qué sé, vamos a empezar. ¿Qué es lo que se quiere estudiar? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cómo se conceptúa? ¿Qué hay previamente hecho sobre eso? Plantea un nuevo trabajo, hacia dónde vas, vamos a empezar a ver los pros, los contras, si cuando estás moviendo eso, estás moviendo otra cosa. Es decir que, bueno, es un trabajo divertido, pero no es sota caballo rey, no es una replicación, eso no, es importante, pero no avanza el conocimiento. Así que traed a alguien, o que vaya uno, y que después ese sea el que enseñe a otros, o bueno, puede ir 3, pero nunca pueden ir un conjunto de 10 personas, es muy complicado un laboratorio. Ok,
que habría que preguntar por muchas más. Aquí están ganas de seguir alzando sus grados, pero la hora es la hora, como solemos decir, y agradecerles sobre todo por este espacio, ¿no? Si bien es cierto que de manera personal yo también le agradezco.